En el principio, la tierra estaba vacía, sin forma, y la oscuridad cubría todo. Entonces, se escuchó la voz de Dios. Con solo una palabra, la luz apareció, separando el día de la noche. El cielo, los mares y la tierra cobraron vida. Animales que corrían, aves que volaban, peces que nadaban, todo respondía al mandato del Creador. Y en el sexto día, el momento más glorioso, el hombre y la mujer fueron formados a imagen de Dios, colocados en un jardín perfecto, el Edén, donde todo era armonía. Pero entre tanta belleza, algo se deslizaba en silencio. En el jardín del Edén todo parecía paz y perfección. Adán y Eva disfrutaban del fruto de los árboles, del río cristalino que corría, y de la compañía directa de su Creador. Pero, entre las ramas, se deslizaba silenciosa una criatura astuta, la serpiente. Con palabras dulces y engañosas, se acercó a Eva y le preguntó, ¿de verdad Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió con sinceridad, pero la serpiente insistió, no morirán, al contrario, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El corazón de Eva dudó. El fruto prohibido parecía tan deseable. Se alargó su mano, lo tomó, y lo comió. Luego, le dio también a Adán, y él comió con ella. En ese instante, la inocencia se rompió. Los ojos de ambos se abrieron, y sintieron la vergüenza por primera vez. El Edén ya no sería igual. El viento soplaba suave aquella tarde en el jardín. Pero de pronto, un sonido distinto llenó el Edén, la voz del Creador caminando entre los árboles. Adán y Eva, con el corazón acelerado, corrieron a esconderse entre las ramas. Por primera vez, sintieron miedo. «Adán, ¿dónde estás?», preguntó Dios con voz que retumbaba en cada rincón. Adán respondió temblando, «Escuché tu voz, y tuve miedo, porque estoy desnudo». Entonces, el Creador preguntó con solemnidad, «¿Acaso comiste del árbol que te prohibí?». Adán señaló a Eva, y Eva señaló a la serpiente, pero la verdad era clara, habían desobedecido. El Edén, que había sido un lugar de comunión perfecta, ahora estaba marcado por la separación. El silencio del jardín se volvió pesado. La voz de Dios, llena de justicia, pronunció sentencia sobre cada uno de los culpables. Primero, se dirigió a la serpiente, «Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Luego habló a la mujer, «Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Y finalmente, al hombre le dijo, «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás». Adán y Eva bajaron la cabeza en silencio. El Edén ya no era su hogar. Dios mismo los vistió con túnicas de piel y los expulsó del jardín. A la entrada colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino al árbol de la vida. El tiempo pasó. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín, el mayor, y Abel, el menor. Caín trabajaba la tierra, mientras Abel cuidaba de los rebaños. Un día, ambos presentaron ofrendas a Dios. Caín llevó frutos de la tierra. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, el primogénito y la grasa de su rebaño. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. El rostro de Caín se ensombreció. La envidia creció en su corazón. Dios le habló con ternura. «¿Por qué te has enojado, y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, te acecha, pero tú debes dominarlo». Pero Caín no escuchó. Lo que estaba a punto de suceder marcaría el primer gran dolor fuera del Edén. Pasaron los días. Caín seguía consumido por la envidia contra su hermano. Un día dijo a Abel, «Ven,
salgamos al campo. Abel lo siguió, confiado, sin sospechar lo que estaba por suceder. En medio del campo, la ira de Caín explotó. Golpeó a su hermano Abel, y la tierra, que antes recibía ofrendas, ahora recibió la primera sangre. El silencio cayó sobre el lugar. La voz de Dios resonó nuevamente: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con frialdad: No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Pero Dios le dijo con voz firme y triste: La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Vagabundo y errante serás en la tierra. Caín, con el rostro sombrío, comprendió que su pecado lo había apartado aún más de la presencia de Dios. El tiempo siguió su curso. Adán y Eva, aunque expulsados del Edén, vieron multiplicarse a sus hijos e hijas. Los nombres se fueron escribiendo en la historia: Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec. Cada generación llevaba consigo el eco del Edén perdido, pero también la esperanza de un Redentor prometido. Entre todos, hubo un hombre diferente, Enoc. Él caminó con Dios, no solo en palabra, sino en cada día de su vida. Y un día, ya no se le halló, porque Dios se lo llevó. Las generaciones siguieron, hasta llegar a Noé, un hombre justo en medio de un mundo que cada vez se corrompía más. Con el paso de los siglos, la humanidad se multiplicó sobre la tierra, pero también lo hizo la maldad. La violencia llenaba los caminos, la injusticia gobernaba, y el corazón del hombre se alejaba cada vez más de su Creador. Entonces, Dios miró la tierra y vio que toda carne se había corrompido. Con dolor en su corazón, dijo: Borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pero Noé halló gracia ante mis ojos. En medio de la oscuridad, brillaba una luz de esperanza. Dios eligió a Noé para llevar a cabo un plan de salvación, un arca que preservaría la vida. Entonces Dios habló a Noé y le reveló su plan de salvación: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De 300 codos será su longitud, 50 su anchura, y 30 su altura. Harás en ella una ventana, una puerta, y 3 pisos. El juicio venía, pero también la misericordia. En el arca se preservaría la vida de Noé, de su familia, y de cada especie de animales que habitarían la tierra. Con obediencia y fe, Noé escuchó cada palabra, y comenzó a trabajar. Día tras día, Noé obedecía a Dios. Con madera, esfuerzo y fe, comenzó a levantar una estructura inmensa como nunca antes se había visto, el arca de salvación. Mientras trabajaba, muchos se acercaban solo para reírse. Un barco en tierra seca, ¿estás loco, Noé?, gritaban entre carcajadas. Pero Noé no se detenía, porque sabía que no trabajaba para los hombres, sino para Dios. Los martillazos resonaban como un eco de advertencia. Cada clavo era un llamado al arrepentimiento, pero la gente prefería burlarse. El día señalado llegó. Dios le dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, y de los que no son limpios, una pareja, macho y hembra, para que se conserve la vida. Entonces ocurrió algo asombroso: de todas partes comenzaron a llegar los animales. Leones y ovejas caminaban lado a lado, aves de todos los colores surcaban el cielo, elefantes avanzaban con paso firme, todos obedecían la voz del Creador. La gente miraba sorprendida, pero aún así, sus corazones seguían endurecidos. La cuenta regresiva del diluvio había comenzado. Llegó el día en que la obediencia de Noé se cerró con un acto final: Dios mismo cerró la puerta del arca. Dentro, Noé, su familia y los animales se instalaron en silencio y fe. Primero cayeron unas gotas. Luego la tierra exhaló un lamento, las nubes se juntaron, y la lluvia empezó sin pausa. Durante 40 días y 40 noches el cielo derramó juicio sobre la tierra, las aguas se alzaron, los ríos se desbordaron y los montes más altos quedaron cubiertos. Dentro del arca había temor, pero también una paz sobrenatural, la protección de Dios. Afuera, el mundo cambió para siempre. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo. Las aguas crecían cada vez más, inundando valles, ciudades y montañas.
Las casas, los campos y todo lo que había sobre la tierra desapareció bajo las aguas. El rugido del diluvio era ensordecedor. Pero en medio de aquella destrucción, el arca flotaba segura. Un refugio en la tormenta, sostenido por la mano de Dios. Cuando las aguas se retiraron, Noé construyó un altar y ofreció sacrificio de gratitud a Dios. Entonces el cielo se iluminó con un arco majestuoso de colores. Era el arco iris, el pacto eterno de Dios con la humanidad: nunca más destruiré la tierra con agua. Aquellos colores no eran solo luz, eran esperanza pintada por la mano del Creador. Cada vez que el hombre mire al cielo y vea ese arco, recordará que Dios es fiel, aunque el mundo cambie. La humanidad creció y se multiplicó. Todos hablaban una sola lengua y decidieron levantar una ciudad con una torre tan alta que llegara al cielo. Hagámonos un nombre, para no ser esparcidos por toda la tierra, decían. Ladrillo tras ladrillo, la torre se elevaba como símbolo de orgullo. Pero Dios descendió a ver la obra de los hombres y confundió sus lenguas. De pronto, unos hablaban y otros no entendían, las discusiones estallaron, la construcción se detuvo, y la torre quedó como monumento de confusión. Así nacieron las naciones y las lenguas del mundo. En medio de las naciones dispersas, Dios puso sus ojos en un hombre diferente, Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos. Una voz poderosa le habló: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham no tenía mapa ni destino claro, pero sí tenía fe. Con su esposa Sarai, sus siervos y sus rebaños, emprendió el viaje. Paso tras paso, cada huella era una declaración de confianza. Abraham levantaba altares en cada lugar donde Dios se le revelaba, recordando que la verdadera tierra prometida no era de ladrillo ni de piedra, sino una herencia eterna dada por el Señor. Los años pasaban, y Abraham seguía sin hijos. Su corazón se llenaba de preguntas, pero una noche, Dios lo sacó de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Abraham alzó la vista. El cielo estaba encendido con millones de luces que brillaban como diamantes eternos. Y aunque su esposa Sarai ya era anciana, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Tiempo después, 3 hombres celestiales visitaron la tienda de Abraham. Uno de ellos anunció: de cierto, Sara tu esposa tendrá un hijo. Sara rió en silencio al escuchar aquellas palabras, porque se consideraba demasiado vieja. Pero el ángel le respondió: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Esa risa de incredulidad pronto se convertiría en una risa de gozo. Pasó el tiempo, y al fin la promesa se cumplió. Sara, la mujer que había reído de incredulidad, ahora reía de alegría. En sus brazos sostenía a Isaac, el hijo nacido en su vejez, el hijo de la promesa. Abraham lo miraba con lágrimas en los ojos, cada risa del niño era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pero un día, el Señor probó a Abraham. Le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré. El corazón de Abraham tembló, pero no dudó. Cargó leña, tomó el cuchillo, y junto a Isaac subió al monte Moría. Isaac preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Con voz entrecortada, Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero. Cuando levantó la mano para sacrificar a su hijo, una voz desde el cielo lo detuvo: Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho. Detrás de él, un carnero quedó atrapado entre los matorrales. Abraham lo ofreció en lugar de Isaac. Ese día, Dios mostró al mundo que la verdadera obediencia nace de la fe, y que Él mismo provee el sacrificio perfecto. Isaac, hijo de Abraham, tuvo gemelos con su esposa Rebeca, Esaú, cazador de campo, y Jacob, hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Desde el vientre ya luchaban. Esaú nació primero, pero Jacob salió después, sujetando su talón. Un día, Esaú regresó cansado y hambriento, y Jacob le ofreció un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Esaú aceptó, menospreciando su herencia. Más tarde, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a Isaac y recibió la bendición que correspondía a su hermano. Esto encendió la furia de Esaú, que juró matarlo. Jacob huyó,
pero Dios lo alcanzó en sueños, vio una escalera que unía el cielo y la tierra, con ángeles que subían y bajaban. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo, no te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido. Los años pasaron, y Jacob formó familia. De regreso a su tierra, temía enfrentar a Esaú. Pero en la noche, junto al río Jaboc, un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer. Jacob no lo soltó hasta recibir bendición. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Aquella madrugada, Jacob salió cojeando, pero con un nuevo nombre y un nuevo destino, Israel, padre de las 12 tribus. José, hijo amado de Jacob, tuvo sueños proféticos, veía gavillas y estrellas inclinándose ante él. Sus hermanos lo odiaban por esos sueños y por el favoritismo de su padre. Un día lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. José fue llevado a Egipto. Allí sufrió injusticias, pero en cada prueba, Dios estaba con él. Su don para interpretar sueños lo llevó ante Faraón, quien lo nombró gobernador de toda la tierra. El esclavo se convirtió en príncipe. El hambre azotó la tierra, y los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Sin reconocerlo, se postraron ante él, cumpliendo los sueños de la juventud. José, conmovido, los puso a prueba. Quiso ver si sus corazones habían cambiado. Entre lágrimas, se dio a conocer, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis. El llanto llenó la sala. El pasado de dolor se convirtió en perdón. La noticia llegó a Jacob, José estaba vivo. Con toda su familia viajó a Egipto, donde Faraón les dio tierra en Gosén. Jacob, anciano y cansado, abrazó a su hijo perdido, y exclamó, ahora puedo morir, pues he visto tu rostro. La promesa de Dios seguía viva. Israel se multiplicó en tierra extraña, creciendo como pueblo bajo la sombra del imperio egipcio. Antes de morir, Jacob reunió a sus 12 hijos y los bendijo uno por uno. Cada palabra era profecía, Judá sería el cetro, José sería rama fructífera, y las tribus tendrían su destino escrito por Dios. Con voz apagada, Israel entregó su espíritu, y fue sepultado junto a Abraham e Isaac, en la tierra prometida. Tras la muerte de Jacob, los hermanos temieron que José buscara venganza. Pero él les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida de muchos. El perdón triunfó sobre la venganza. José entendió que cada dolor fue parte del plan perfecto de Dios. Ya anciano, José dijo a sus hermanos, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Con fe, pidió que llevaran sus huesos cuando Dios cumpliera su promesa. El Génesis termina, no con un final, sino con una promesa, la historia de redención apenas comenzaba. Lo que acabas de ver es solo un resumen, porque lo más importante siempre será abrir la Biblia y conocer por ti mismo el poder transformador de la palabra de Dios. Este es apenas el inicio del gran viaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo un nuevo libro de la Biblia, contado de forma clara, visual y edificante, para que puedas comprender la historia del plan de Dios desde el principio. Si esta enseñanza bendijo tu vida, te invito a compartir este video para que más personas conozcan la palabra y reciban esperanza en su corazón. Síguenos en todas nuestras redes como Refugio de Fe 2025 y caminemos juntos en esta misión, llevar el mensaje de Cristo a cada hogar, a cada familia y a cada alma sedienta de verdad.